Continuando con el tema de las transacciones, ahora vamos a ver lo que son los niveles de aislamiento. Cuando nosotros trabajamos con transacciones, podemos ver que tenemos una sentencia inicial que lo que hace es iniciar nuestra transacción. Pero mientras esa transacción se está ejecutando, acá ejecutamos lo que son una serie de consultas, ya sea inserciones, actualizaciones, o eliminar registros. Y mientras esto está ocurriendo, existe algo que se llama datos no confirmados. Los datos no confirmados son aquellos datos que aún no se han escrito, que no se han definido totalmente dentro de la tabla. Esto, cuando nosotros insertamos un registro que se encuentra dentro de una transacción, este dato solamente va a estar creado de manera temporal, pero nosotros debemos confirmar ese dato que nosotros estamos actualizando, eliminando o insertando, que eso lo hacemos con el commit transaction. Cuando nosotros trabajamos con transacciones, realmente si yo hago una inserción acá, el registro se crea en la tabla, pero no es visible para los demás usuarios porque se encuentra en un estado, en un estado de espera, mientras se confirma que ese registro se va a modificar o se va a crear o se va a eliminar. Este, en el caso de que, digamos, yo voy a insertar un registro dentro de una transacción y yo hago un rollback, entonces se elimina ese registro temporal, ese registro. Pero hay formas en las que nosotros podemos leer esos datos que no han sido confirmados. Por defecto, SQL Server solamente va a leer los datos que han sido confirmados. Y mientras se encuentra una transacción, la tabla se va a bloquear. Se va a bloquear para impedir que los datos sean modificados. Entonces, por defecto, SQL Server viene habilitado con el read committed, que lo que hace es solamente leer datos confirmados. No podemos leer un dato que aún se encuentra dentro de una transacción y que no ha sido confirmado. Eso, como les mencioné, eso causa un bloqueo de la tabla y mientras los datos no hayan sido confirmados, esa tabla no va a ser liberada, lo cual puede causar un gran problema porque si son muchos procesos o no, si nunca hacemos un commit o nunca hacemos un rollback, esa tabla se va a encontrar bloqueada y los demás usuarios no van a poder leer en esa tabla. Por defecto, ese es el valor que viene en lo que es con el comando set transaction isolation level, que nos permite definir el nivel de aislamiento de los datos de la transacción. Por ejemplo, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Voy a hacer por acá una inserción. Bueno, voy a empezar una transacción. Begin transaction. Le voy a poner test. Y voy a hacer lo que es una inserción en la tabla de categorías. En el campo description voy a insertar el valor prueba. Pero no voy a confirmar este dato, simplemente voy a iniciar mi transacción. Si yo hago esto por acá, description, categoría, es que es el nombre. Uy, me equivoco acá. Es category name, description es otra cosa. Es el category name. Entonces, si yo hago por acá, me dice que una fila es insertada. Si yo leo por acá, podemos ver que no puedo leer esta tabla porque esos datos no los he confirmado. Entonces, eso me está causando un bloqueo porque no he finalizado esa transacción. Si yo quiero que ya ese dato se escriba, se finalice y se libere la tabla, entonces escribo commit transaction y el nombre de mi transacción. Si yo hago ya esto, entonces vamos a detener por acá, vamos a volver a ejecutar. Oh, no se confirmó. Vamos a ver. Bueno, ahora sí, ahora ya se confirmó. Entonces ahora ya podemos leer ese dato. Entonces ya liberamos nuestra tabla. Por ejemplo, también podemos hacer esto. Bueno, como veían, yo no podía leer ese dato, pero tenemos una opción con la que nosotros podemos leer ese dato. Bueno, tenemos dos opciones con las que nosotros podemos leer datos que no estén confirmados. Una es configurando el Transaction Isolation Level.
En este caso vamos a configurar por acá. Vamos a poner el set transaction isolation level a read uncommitted, que esto nos va a permitir leer datos no confirmados. Entonces vamos a ejecutar de nuevo esto. Vamos a ejecutar. Ahora, si yo intento leer esa tabla, me va a aparecer bloqueada. No puedo leer datos porque los datos aún no han sido confirmados. Detengo por acá. Solamente se quedó hasta ahí, que fue el último dato que leyó porque hizo un bloqueo a nivel de fila, pero no bloqueó toda la tabla. No me permitió leer más allá de acá. Ahora, si yo hago que me permita leer datos no confirmados, ejecuto por acá. Y entonces ahora sí ya puedo leer esa tabla. Aquí se va a permanecer activo hasta que yo lo habilito otra vez a committed. Puedo leerlo, pero vamos a hacer algo. Vamos a hacer un rollback a esa transacción que aún se está ejecutando, que no ha finalizado. Rollback transaction test. Hago el rollback. Podemos ver que aquí tengo mi registro el 1014. Si yo hago este rollback y vuelvo a ejecutar acá, podemos ver que el registro ya no está, porque el registro no se confirmó, sino que hizo un rollback. Pero esto me permitió leer datos que no estaban aún confirmados. Por eso es muy importante que en las transacciones, por eso son muy importantes las transacciones para poder devolver datos, porque es, por defecto lo ideal es que siempre se lean datos que no están confirmados. ¿Por qué razón? Porque, digamos, si yo quiero traer el último registro o, digamos, si durante la transacción yo estoy queriendo eliminar un registro, pero llega otro proceso y quiere leer ese registro. Entonces, si yo leo datos que no están confirmados, voy a leer un dato que realmente ya no va a existir, porque en la transacción ya estaría eliminado, pero no estaría confirmado. Entonces estaría leyendo algo que se conoce como dato fantasma, porque estaría leyendo un dato que durante una transacción está pendiente de confirmar que sea eliminado. Entonces, bueno, si yo cambio por acá, read committed, bueno, vamos a volver a ejecutar por acá mi transacción. Intento leer por acá, siempre lo puedo leer porque estoy leyendo datos no confirmados. Voy a cambiar mi nivel de aislamiento, ejecuto por acá y vuelvo a ejecutar. Ya no me permite leer porque ya no puedo leer datos que no hayan sido confirmados. Entonces ahora vamos a hacer también lo siguiente. Voy a cambiar aquí mi nivel de aislamiento a que lea datos no confirmados. Y podemos ver que ya lo puedo leer. Entonces ahora si ya confirmo mi transacción, podemos ver que siempre lo podemos seguir leyendo, pero lo vamos a cambiar a datos confirmados. Entonces ahora sí me va a aparecer ese registro del 1015 que es el que he creado, porque ese dato sí ya está confirmado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, bueno, voy a leer aquí de estos datos. Tenemos el 1015. Digamos, vamos a hacer delete from categorías where category name sea igual a prueba para que borre todo. Pero eso lo vamos a hacer dentro de una transacción. Vamos a ejecutar por acá. Vamos a tener 3. Entonces ejecuto por acá mi transacción. Ahora me dice que 3 filas han sido afectadas, pero si yo intento leer por acá no me va a permitir porque no lee datos confirmados. Pero si yo cambio aquí mi nivel de aislamiento, entonces leo por acá y podemos ver que... quiero verificar. ¿Qué pasó acá? Bueno, es cierto. Como actualmente acá yo ya lo eliminé, pero dentro de la transacción han sido eliminados porque aquí me está leyendo datos que no han sido confirmados, que quiere decir que, bueno, el borrado no se ha confirmado, pero como por el nivel de aislamiento que le he cambiado, aquí aparentemente parece que ya se borró. Pero si yo ejecuto por acá un rollback a mi transacción, entonces esos registros me van a aparecer acá. Entonces, eso me va a permitir leer datos que no han sido confirmados, datos que aún
pueden existir o pueda que no existan. Entonces eso me causaría lo que son lecturas fantasma, o digamos si yo modifico algún valor. Otra forma en la que nosotros podemos leer, en el caso de que no queramos habilitar esto globalmente, es utilizando la cláusula no-lock. El no-lock, que eso siempre se escribe después del nombre de la tabla, lo ideal es que sea entre paréntesis. Igualmente cuando hacemos un join, digamos aquí ponemos products on. Bueno, ponemos también aquí lo que es el no-lock on categories category id igual a products product id. Esto nos permite leer datos no confirmados sin necesidad de cambiar lo que es el nivel de aislamiento. Por ejemplo, bueno, aquí creo que ya tengo desactivado, bueno, solamente me va a leer datos confirmados, así que voy a ejecutar por aquí mi transacción. Ahora intento leer por acá, no me va a permitir porque la tabla está bloqueada, pero si yo ejecuto esta mi consulta utilizando la cláusula no-lock, me va a permitir leer datos que no están confirmados. Podemos ver que aquí ya mi datos no aparece porque aparentemente pareciera que están eliminados. Realmente yo ejecuto por acá. Podemos ver que la cláusula no-lock funciona para esta tabla sin necesidad de hacer una configuración global de nuestro nivel de aislamiento. En el caso de si nosotros utilizamos una vista, digamos, yo aquí hago algún join a una vista, también podemos utilizar la cláusula no-lock sin ningún problema. Y lo que hace es que el no-lock se propaga hacia todas las tablas que estén incluidas dentro de la vista. Entonces esta es otra forma en la que nosotros podemos leer datos no confirmados con la cláusula no-lock. Ahora voy a hacer un rollback a mi transacción. Vuelvo a ejecutar por acá y podemos ver que aquí ya tenemos nuestro registro, que esos datos ya no se confirmaron. Ahora, ¿en qué caso utilizar el committed y el uncommitted? Leer datos confirmados y de leer datos no confirmados. Se recomienda, bueno, si ustedes observaron, cuando nosotros tenemos el valor por defecto de committed y está corriendo una transacción, las tablas se encuentran bloqueadas. Entonces ningún usuario, absolutamente ningún usuario va a poder tener acceso a esa tabla hasta que haya finalizado la transacción. Por eso hay que tener cuidado de siempre hacer los commit y los rollback. Sería el único caso que recomiendo que se utilicen los try catch. Es el único. Porque yo no soy amigo de los try catch porque realmente es una mala práctica. Pero hay casos especiales que realmente es la única forma de trabajar. En este caso, cuando son transacciones, solamente ahí utilizo lo que es el try catch para evitar perder datos. Entonces, como ustedes pueden observar, bloquea las tablas, pero nos aseguramos de no leer datos fantasmas, nos aseguramos de leer puros datos limpios. Entonces tenemos datos completamente fiables, pero con el riesgo de que se causen bloqueos. Y no queremos llegar también a algo que se llama deadlocks. ¿Qué deadlock? Los deadlocks, bueno, están los simples bloqueos de tabla que no nos permite leer, pero están también que, digamos, va a estar en espera hasta que el recurso se libere. Pero están los famosos deadlocks, que los deadlocks es un bloqueo completo, porque el deadlock lo que hace es un bloqueo mutuo. Digamos, un recurso A espera que se libere el recurso B, pero el recurso C espera que se libere el recurso A. Pero como uno está esperando que se libere el otro, entonces hay los tres se encuentran completamente bloqueados porque ni este recurso cede al otro. Entonces ahí es un riesgo con los deadlocks. ¿En qué caso leer datos no confirmados? Cuando realmente no nos interese que el dato sea 100% fiable. Como ustedes pueden ver, cuando nosotros utilizamos el no-lock o el read uncommitted, podemos tener acceso a las tablas aunque no sean datos confirmados, lo cual acelera nuestras consultas, acelera nuestro sistema porque no le interesa, porque va a leer sea como sea esa tabla. Siempre va a leer los registros de esa tabla, aunque esté o no dentro de una transacción, y esto realmente ayuda mucho. La cláusula no lock realmente es una cláusula que a mí en el ámbito laboral me ha sido muy útil, porque realmente para a donde lo he aplicado no me precisa tener datos fiables, sino que lo que me precisa es, bueno, como ya he llevado otras validaciones, al final realmente no me interesa que
que en una consulta lea datos no fiables, datos no confirmados, pero esto sí me ha ayudado a que no hayan bloqueos y que se aceleren lo que son las consultas. Entonces, de esa forma, entonces son las recomendaciones para utilizar lo que es el, para leer datos confirmados y datos no confirmados. Ahí va a depender, dependiendo de qué tan fiables querramos que sean esos datos. Si queremos que sean 100% fiables, que ya sea algo bien delicado, vamos a leer solamente datos no confirmados. Pero si realmente no nos interesa que ese dato sea por ciento fiable y que sea algo muy esencial de que no vaya a causar bloqueo, entonces vamos a leer lo que son datos no confirmados. Entonces, bueno, ya más adelante vamos a ver otras opciones que tenemos en el nivel de aislamiento de los datos para asegurar que no vayamos a hacer lecturas sucias, que se llaman dirty reads, de nuestros datos.